Soy Rogelio Campo Cardona, profesor titular de la Universidad de Caldas. En este video voy a hacer un ejercicio de cálculo de pH y pOH de soluciones alcalinas sin necesidad de recurrir a la calculadora, solo con cálculo mental. Debemos recordar que el pKw del agua a 25 grados centígrados es 14 y que con este valor de referencia tenemos que pH más pOH nos debe dar siempre 14. Definido pH como el logaritmo negativo de la concentración de H3 o más, de manera análoga, pOH es el menos logaritmo de la concentración de anión hidróxido, que es lo mismo que decir que pOH es igual al logaritmo de la concentración de anión hidróxido multiplicado por menos 1. También recordar las propiedades logarítmicas. El logaritmo de toda potencia en base 10 elevada a la x es igual a x. Recordar también que el producto de potencias es igual a la base de la potencia elevada a la suma de los exponentes de los factores que se están multiplicando. Recordar también que la raíz cuadrada de 10 elevada a la x es igual a 10 elevada al valor, a la mitad del exponente del valor al cual le estamos sacando la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 a la 5 es igual a 10 a la 2.5. La raíz cuadrada de 10 a la menos 6 es igual a 10 a la menos 3. Empecemos con una base fuerte muy familiar, para todos conocido, que es el hidróxido de sodio. Imaginemos entonces en un balón aforado de 1 litro depositar 4 gramos netos, disolver en agua y completar con agua hasta el aforo. Esto nos da entonces 1 litro de solución de concentración 0,1 molar. De esos 4 gramos, 2.3 gramos son catión sodio, 1.7 gramos son anión hidróxido, por lo tanto de cada uno de ellos tenemos 0,1 mol. La concentración entonces es 0,1 molar en anión hidróxido, también es 0,1 molar en catión sodio. 0,1 molar es lo mismo que decir 10 a la menos 1 molar. La inmensa mayoría del anión hidróxido que tiene esta solución la aportó el hidróxido de sodio. Hay también unos aportes muy diminutos, solamente trazas, que aporta el agua por el producto iónico del agua, por la reacción ácido-base intrínseca del agua misma, el producto iónico del agua, pero la inmensa mayoría lo aporta es el anión hidróxido que se disolvió en la solución. El cálculo de pH lo hacemos de manera directa porque sencillamente pOH es el logaritmo de la concentración de anión hidróxido multiplicado por menos 1. De tal manera que si la solución es 10 a la menos 1 molar de anión hidróxido, el logaritmo de 10 a la menos 1 de manera obvia y trivial es el logaritmo de 10 a la menos 1 es menos 1. Por lo tanto, el pOH es menos 1 multiplicado por menos 1, o sea que el pOH es igual a 1. La suma de pOH y pOH nos da 14, entonces pOH es 1 y pH es 13. En un ejercicio muy similar, pero ahora vamos a disolver no 4 gramos, sino solamente 0,4 gramos también de NaOH netos, disolvemos en agua y completamos hasta el litro. En este caso ya tenemos una solución 0,01 molar de catión sodio y 0,01 molar de anión hidróxido. 0,01 molar de anión hidróxido es lo mismo que decir 10 a la menos 2 molar de anión hidróxido. Y de nuevo el pOH simplemente es el logaritmo de la concentración de anión hidróxido multiplicado por menos 1. La concentración de anión hidróxido es 10 a la menos 2. El logaritmo de 10 a la menos 2, pues sencillamente es menos 2, y al sacar pOH, que es
este valor multiplicado por menos 1, entonces nos da pOH igual a 2 y suma de pH y pOH nos da 14, por lo tanto el pH de esta solución es 12. Vamos ahora a bases débiles. En el caso anterior, la base fuerte aportó toda la cantidad que se disolvió de hidróxido de sodio en el proceso de disolución acuosa, generó la totalidad de aniones hidróxido en la solución. Cuando hablamos de bases débiles, se forman pequeñas cantidades de anión hidróxido porque las bases que disolvemos en el agua reaccionan, aunque en muy pequeña proporción, con el agua, como lo veremos más adelante en las ecuaciones respectivas. De nuevo, el agua también aporta pequeñas cantidades de anión hidróxido por su propia reacción ácido-base, el KW, el producto iónico del agua, pero de nuevo la mayor parte del anión hidróxido de esta solución es la que proviene de la reacción de la base con el agua. Entonces de esto pues ya hemos hablado en repetidas ocasiones, así como pH más pOH es 14 a 25 grados centígrados, también el pKa de un ácido más el pK de basicidad de su respectiva base conjugada es igual a 14. También recordemos que pKb es de manera análoga a como hemos hablado de pH y pOH, pKb es logaritmo de la constante de basicidad multiplicado por menos 1, que es lo mismo que decir que la constante de basicidad es igual a 10 a la menos pKb, o es lo mismo que decir 10 elevado al valor pKb multiplicado por menos 1. De nuevo las correlaciones matemáticas de las que ya hablamos y algo más por recordar. Vamos a hablar en este video de dos tipos de bases, el acetato de sodio y el amoníaco. Entonces tomamos como referencia los respectivos ácidos que los originan. En el caso del ácido acético como ácido, su pKa es 4,72. Por la suma de pKa y pKb igual a 14, entonces el pKb del anión acetato es 9,28. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la constante de basicidad del anión acetato es 10 elevado a la menos 9,28. Este valor en notación científica da 5,2 por 10 a la menos 10, pero para que estos estimativos nos den a base de cálculos mentales sin necesidad de calculadora, debemos trabajar con valores exponenciales. De manera comparativa, sabemos que el pK del catión amonio es 9,3. La respectiva base conjugada de catión amonio es amoníaco. La suma de pK y pKb de la base conjugada nos debe dar 14. Por consiguiente, el pKb del amoníaco, base conjugada del amonio, es 4,7. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante de basicidad del amoníaco es igual a 10 elevada a la menos 4,7 para el amoníaco. Notemos entonces la correlación de la que clásicamente se habla en el mundo de ácidos y bases. Un ácido fuerte al reaccionar genera una base conjugada débil y viceversa. Una base conjugada fuerte al reaccionar se convierte en un ácido débil. Notemos acá que entre ácido acético y catión amonio, el ácido acético es ácido más fuerte, el catión amonio es ácido más débil. Por consiguiente, viceversa, el anión acetato es base más débil y el amoníaco es base más fuerte. Naturalmente es un número más grande, 10 a la menos 4,7, alrededor de 10 a la menos 5, que 10 a la menos 9,28, alrededor de 10 a la menos 9. Así que el amoníaco, comparativamente entre estas dos bases, el amoníaco es más fuerte, el anión acetato es más débil. Por consiguiente, como veremos más adelante, para el amoníaco la solución
nos debe dar un pH más alto que una solución similar preparada a partir de anión acetato. Si hacemos un ejercicio parecido al que hicimos con el hidróxido de sodio, en este caso con acetato de sodio, que también lo podemos simbolizar como ACO menos Na+, acetato de sodio, 8.20 gramos, el acetato de sodio tiene un peso molecular más alto que el hidróxido de sodio, por eso necesitamos disolver un poquitico más cantidad. 8.20 gramos, de esos 8.20 gramos, 2.30 gramos son cationes sodio y 5.90 gramos son aniones acetato. De cada uno de ellos tenemos 0,1 mol. Si completamos hasta el aforo de tal manera que la solución, el volumen total tenga 1 litro, estamos hablando de soluciones 0,1 molar. 0,1 molar de catión sodio, 0,1 molar de anión acetato. Pero esta es solo la concentración inicial, porque el anión acetato reacciona con el agua en una reacción ácido-base, aunque en cantidades supremamente pequeñas. Miren que menos de 1 miligramo, alrededor de 0,6 miligramos, solamente están reaccionando de 820 gramos, de 8200 miligramos que se han disuelto. Son cantidades supremamente pequeñas, pero obviamente que cuentan en estos equilibrios ácido-base. Por consiguiente, el anión acetato, al capturar hidrógenos del agua en pequeña cantidad, se convierte en ácido acético y anión hidróxido, como se puede explicitar en esta vista. De tal manera que se generan cantidades muy chiquitas, mucho menos de 1 miligramo de ácido acético y 1/10 de miligramo de anión hidróxido al final. De tal manera que esa reacción ácido-base que les estoy describiendo es una reacción que ocurre en muy poca extensión. En el caso del acetato de sodio, esta reacción solamente se da en un 7 milésimas%. Por lo mismo, al final, en este matraz, a diferencia de el ejemplo cuando trabajamos con hidróxido de sodio, en este matraz al disolverlo pues sencillamente queda sodio positivo y anión hidróxido, nada más. En el caso del acetato de sodio, en este matraz al muy poco tiempo vamos a tener catión sodio, vamos a tener anión acetato, pero también vamos a tener cantidades muy diminutas, mucho menos de miligramo, de ácido acético y de anión hidróxido. ¿Cuánto habrá entonces acetato cuánto será efectivo acetato? Porque ya vemos que parte de ese acetato, aunque en muy pequeña cantidad, se convirtió en ácido acético. Anión hidróxido, ¿cuánto habrá? No lo sabemos, podemos escribir X. Ácido acético, la misma cantidad, en la misma proporción que se produjo ácido acético, en esa misma proporción se produjo en términos de moles anión hidróxido, por lo tanto vamos a tener X de anión hidróxido y X molar de ácido acético. Esta es la ecuación que representa el equilibrio al cual se llega en la reacción del acetato con agua para producir ácido acético y anión hidróxido. La extensión de la reacción en un sentido y en el sentido contrario no lo sabemos para cada base a este valor. Podemos llegar después de hacer los cálculos, pero como referente, en este caso, ya hecho los cálculos, se sabe que en el sentido directo en que está escrita la ecuación, la reacción se da en una extensión de 7 milésimas%, mientras que la reacción en el sentido contrario da en una extensión del 99.993%. Les decía entonces que muy rápidamente, a continuación de disolver el anión acetato en agua, se logra el equilibrio y ahora entonces vamos a tener una cantidad X molar de ácido acético, una cantidad X molar de anión hidróxido y 0,1 molar menos lo que reaccionó, menos X de anión acetato, y con estos valores de concentración y sabiendo la constante de basicidad, podemos entonces despejar la concentración de anión hidróxido, que es el objetivo de este ejercicio.
Veamos entonces que, como les decía, las concentraciones en el equilibrio de anión hidróxido es X, del ácido acético es X, del anión acetato es 0,1 menos X, y sabemos entonces que la constante de basicidad del anión acetato es 10 a la menos 9,28, derivados precisamente de la relación pKa más pKb de ácido acético y de su base conjugada acetato, cuya suma debe dar 14. 10 a la menos 28 entonces, que es la constante de basicidad del anión acetato, es igual a X molar en el equilibrio de ácido acético por X molar en el equilibrio de anión hidróxido dividido 0,1 menos X de anión acetato. Recordemos entonces, como este valor es tan diminuto, a su vez entonces el valor X debe ser un valor bastante diminuto y en consecuencia 0,1 menos X va a terminar siendo casi igual o prácticamente igual en el redondeo de cifras significativas a 0,1. Por lo tanto, 10 a la menos 9,28 es aproximadamente igual a X cuadrado sobre 0,1. O lo que es lo mismo, 10 a la menos 9,28 es igual a X cuadrado sobre 10 a la menos 1. Y ahora lo que hacemos es despejar la ecuación, nos da entonces X cuadrado es igual a 10 elevado a la suma de los exponentes negativos, o sea 10 a la menos 10,28. Y X es la raíz cuadrada de 10 a la menos 10,28, por lo tanto la raíz cuadrada es dividir 10, el exponente menos 10,28 entre 2, nos debe dar entonces que X es igual a 10 a la menos 5,14. Ese valor X que estamos buscando es la concentración del anión hidróxido. Por consiguiente, ya sabemos que la concentración de anión hidróxido en esta solución acuosa es 10 a la menos 5 molar. Y sabiendo entonces que pOH es el resultado del logaritmo de esta concentración multiplicado por menos 1, es evidente que el logaritmo de 10 a la menos 5,14 es menos 5,14. Y multiplicado por menos 1, entonces nos da un pOH de 5,14. Dado que pH y pOH a 25 grados centígrados nos debe dar 14, el pKw, por consiguiente pOH de esta solución es 5,14 y pH es 8,86. Si preparamos una solución más diluida que la anterior, ya no 0,1 molar, sino 0,01 molar, los conceptos son en esencia los mismos y lo único que cambia son las cifras. De nuevo, el acetato en una proporción muy diminuta reaccionará con el agua produciendo cantidades muy pequeñas de ácido acético y anión hidróxido, pero esos valores no los conocemos, de tal manera que constante de basicidad, la misma del ejercicio anterior, 10 a la menos 9,28 es igual a un valor X que no conocemos multiplicado por un valor X, concentración de anión hidróxido que no conocemos, dividido en este caso acetato, que es la concentración inicial. En este segundo ejercicio ya estamos trabajando con 0,01 molar, menos lo que reaccionó, que es X. De nuevo, en consideración a que X es un valor muy pequeño, este valor en el redondeo de cifras significativas termina nuevamente siendo aproximadamente igual a 0,01 molar. Y por eso 10 a la menos 9,28 es aproximadamente igual a X cuadrado sobre 10 a la menos 2. Ahora X cuadrado es igual a 10 a la menos, suma de exponentes negativos, a la menos 11,28 y X debe ser entonces la raíz cuadrada de 10 a la menos 11,28. 10 a la menos 11,28, su raíz cuadrada es 10 a la menos, la mitad de menos 11,28 sería menos 5,64. 10x igual 10 a la menos 5,64, de tal manera que la concentración de anión hidróxido en esta segunda solución 0,01 molar de acetato de sodio es 10 a la menos 5,64, de tal manera que el pOH, o sea el logaritmo de esta concentración multiplicado por menos 1 nos da
5,64 y el pH entonces nos da 8,36, que es lo que falta para llegar a 14. Comparativamente, estas dos soluciones, la solución 0,1 molar de acetato de sodio nos dio un pH un poco más alto, 8,86, era lo esperado, más alcalino, y la solución diluida obviamente nos da un pH también alcalino, un poquito más moderado, 8,36. En un ejercicio muy similar, pero con el amoníaco, entonces ahora en lugar de basarnos en el ácido acético, nos basamos en el pKa del catión amonio, que es fácil de conseguir en las respectivas tablas de las listas de ácidos que se conocen. De nuevo, la correlación pKa del ácido por el pKb de su base conjugada, la suma da 14. Entonces, si sabemos que el pKa del amonio es 9,3, despejamos, el pKb del amoníaco es 4,7, o sea que el K de basicidad del amoníaco es 10 a la menos 4,7. Importante hacer notar que el anión acetato tiene un pKb mucho más pequeño, o sea es una base más débil, y el amoníaco tiene un Kb un poco más grande, entonces es una base un poquito más fuerte que el anión acetato. Y por lo mismo esperamos para el anión acetato una solución de pH más bajito, y para el amoníaco una solución de pH más alto, más alcalino. Hagamos otra vez los mismos dos ejercicios. Primero hablemos de una solución 0,1 molar de amoníaco que se prepara logrando que 1,70 gramos de amoníaco entre en solución y ajoramos a 1 litro. Esto nos da una solución 0,1 molar. Los conceptos son los mismos, cantidades muy diminutas del amoníaco que hay en esta solución reaccionan con el agua produciendo catión amonio y anión hidróxido. Como no sabemos en qué cantidad ocurre esa reacción, entonces el valor de concentración de anión hidróxido es X, lo mismo que la concentración de catión amonio en el equilibrio es X molar. Y de amoníaco en el equilibrio queda entonces 0,1, que fue la concentración inicial, menos lo que reaccionó. Estos valores de concentración los aplicamos en la expresión de equilibrio. Así entonces, la constante de basicidad del amoníaco, 10 a la menos 4,7, es igual a X molar, que es la concentración de ion amonio en el equilibrio, por X molar, que es la concentración de anión hidróxido en el equilibrio, dividido entre 0,1, que es la concentración inicial, menos lo que se convirtió en productos de amoníaco. Recordando entonces que X es un valor muy pequeño y que el valor 0,1 menos X en redondeo de cifras significativas termina siendo aproximadamente igual a 0,1 o igual a 10 a la menos 1, entonces 10 a la menos 4,7 es igual a X cuadrado sobre 10 a la menos 1. Y con cálculo mental, entonces nos da 10 a la menos 4,7 por 10 a la menos 1 nos da 10 a la menos 5,7. Y la raíz cuadrada de 10 a la menos 5,7 es 10 elevado a la menos 2,85, que es la mitad de menos 5,7. La concentración de anión hidróxido en esta solución es 10 a la menos 2,85 molar y el pOH entonces es el logaritmo de 10 a la menos 2,85, que es menos 2,85 multiplicado por menos 1, que es igual a 2,85. Y de nuevo, para que sume 14 a 25 grados centígrados, el pH debe ser 11,15, que ya es un valor altamente alcalino. Si hacemos un ejercicio similar, pero con solución de amoníaco más diluida, ya no 0,1 molar, sino 0,01 molar, el análisis es exactamente el mismo, todo el proceso matemático es exactamente el mismo y lo único que cambia es esta cifra en la expresión de equilibrio. Entonces, de nuevo, K de basicidad del amoníaco, que es 10 a la menos 4,7, es igual a X cuadrado dividido entre
0,01 molar, que era la concentración inicial, menos lo que se convirtió en productos, aproximadamente igual a 10 a la menos 2 por ser X un valor tan pequeño. De nuevo, por cálculo mental, esto nos da 10 elevado a la menos 6.7, X cuadrado es igual a 10 a la menos 6.7 y X sería igual a 10 elevado a la mitad de menos 6.7, que es menos 335. Por lo tanto, X aquí nos da 10 a la menos 335 y el dato que estamos buscando de X es la concentración de anión hidróxido. Aquí la concentración de anión hidróxido, entonces 10 a la menos 3.35 molar. El pOH entonces es el logaritmo, que en este caso es menos 3.35, multiplicado por menos 1, o sea, pOH aquí es 3.35 y el pH es 10.65, que todavía es un valor alcalino alto. Haciendo la comparación entonces entre las tres soluciones, la primera que preparamos fue la solución de NaOH base fuerte y nos dio pH 13, que es un valor altamente alcalino. La misma solución 0,1 molar de amoníaco nos dio un pH de 11.15, todavía es un pH bastante alto, no tanto como el de la base fuerte. Y la solución de acetato de sodio 0,1 molar nos dio 8.86, también nos dio alcalino, pero ya un valor alcalino muy moderado. Estas cifras nos demuestran claramente que en el caso del NaOH estamos hablando de la base más fuerte, el amoníaco estamos hablando de una base de fortaleza intermedia y el acetato una base más débil. Entonces, en el respectivo orden creciente, acetato de sodio es base más débil, le sigue el amoníaco y la base más fuerte de esta serie de tres ejemplos es el hidróxido de sodio. Los invito a hacer ejercicios similares a los anteriores, pero con soluciones amortiguadoras, calcularles el pH sin uso de calculadora.